Activistas de derechos humanos, periodistas y disidentes del mundo entero espiados gracias al software Pegasus, creado por una firma israelí. Pero imagínense que estamos en el proceso de selección de una empresa y tenemos dos currículums exactamente iguales, salvo que uno es de un hombre y el otro es de una mujer. Pues bien, puede pasar que la inteligencia artificial destaque el del hombre por encima del de la mujer por el sesgo que pueda haber en los datos. Según la ONU, 1 millón de musulmanes rohingya han sido expulsados ya de Birmania. Para los expertos en derechos humanos, las publicaciones en Facebook han desempeñado un papel determinante en el fomento del odio. Los grupos humanitarios instan a los gobiernos y en especial a la Unión Europea a proteger la intimidad de los migrantes y desplazados y a que aborden los riesgos que implican también los datos de código abierto, así como el sesgo de clase, género y raza. Amnistía Internacional Explica es una sección del podcast ¿Quién dijo miedo?, en la que respondemos a preguntas clave sobre derechos humanos. Hoy nos preguntamos, ¿es la tecnología nuestra aliada o un enemigo? Lo primero es entender a qué nos referimos cuando hablamos de tecnología. Las nuevas tecnologías en la actualidad comprenden básicamente el estudio y aplicación de las tecnologías digitales y los sistemas de telecomunicación. Lo que esta inteligencia artificial quiere decir es que tecnologías son desde ordenadores, tablets o móviles hasta Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial. Y lo segundo que nos tenemos que preguntar es quiénes y cómo utilizamos estas tecnologías. Dibujamos este mapa con 2 datos. Hoy somos más de 5.070 millones de personas las que utilizamos Internet y la cifra aumenta cada año. Y en 2023 los usuarios navegamos por la red desde nuestros móviles casi 7 horas al día. En definitiva, más de 2/3 de la población utilizan las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales todos los días. ¿De qué manera influye esto en nuestro día a día o cómo puede llegar a influir? Obviamente no es lo mismo el día a día de un venezolano, de un serbio, de un francés o de un etíope. Es posible que en España todavía no ocurran algunas de las cosas que suceden en otros países, como el uso de reconocimiento facial para perseguir a manifestantes. Pero si están ocurriendo en otros lugares, podrían llegar a ocurrir aquí. Por eso es importante entender a qué riesgos nos enfrentamos con el uso de las tecnologías y de qué manera las utilizan empresas y gobiernos en el mundo. Amnistía Internacional ha detectado 10 violaciones de derechos humanos provocados por el mal uso o el abuso de las tecnologías y la inteligencia artificial por parte de empresas y gobiernos. En primer lugar, violación del derecho a la intimidad o a la privacidad. Esto empieza con algo tan cotidiano como el GPS de tu móvil. Estás a 3 minutos de casa. Que aunque tú no le hayas dicho que esa dirección es la de tu casa, basándose en las horas a las que vas y vuelves y el tiempo que estás allí, la IA deduce que es tu casa. Dime, ¿te ha gustado este restaurante? Y en ese sentido, las redes sociales y plataformas como Google, Facebook, Instagram, TikTok o WhatsApp recopilan infinidad de datos sobre nosotros, sobre nuestros hábitos, nuestros gustos y nuestros intereses. Pero no solo eso. El software Clearview AI, basado en Nueva York, afirma que planea recolectar 100.000 millones de imágenes de páginas como Facebook, Instagram, Google o YouTube. Esto equivale a tener entre 13 y 14 fotografías de cada persona que hay en el planeta. Vamos, que nuestra privacidad queda completamente anulada y sin nuestro consentimiento. Y esta vigilancia masiva nos lleva directamente al segundo punto: la mercantilización de nuestra intimidad. Las grandes empresas como Google o Meta venden toda esa información a otras empresas, por ejemplo, de publicidad, que los utilizan para vendernos productos e incluso candidatos políticos. Un algoritmo detecta qué contenidos consumimos hasta el final y cuáles desechamos desde el primer momento, y en base a eso nos ofrece nuevo contenido. Y esto nos plantea otros problemas más graves. La violación contra el derecho a la salud mental, especialmente en el caso de las personas más jóvenes. Los niños y las niñas utilizan cada vez y desde edades más tempranas las redes sociales. En Estados Unidos dedican solo a TikTok 1 hora y media al día. Estas apps se están convirtiendo en el arma de autodestrucción masiva de niños y adolescentes. 1 de cada 7 personas de entre 10 y 19 años de todo el mundo sufre problemas de salud mental. Si el algoritmo detecta que estas personas están viendo vídeos sobre salud mental, autolesiones o suicidio, al final el algoritmo les enseña de forma repetida vídeos con ese contenido, lo que, según alertan expertos internacionales, puede terminar afectando a su salud mental o incluso incitar al suicidio.
Y este poder del algoritmo no afecta solo de forma individual, sino que puede generar también daños colectivos, que es lo que nos lleva al siguiente problema: la violación de nuestro derecho a la información. El algoritmo viraliza muchas veces las llamadas fake news, las noticias falsas. ¿Por qué? Pues porque las ve mucha gente, y cuanto más gente las ve, a más gente le aparece en sus redes. Ahora, con la IA, se pueden hasta crear vídeos de personajes famosos en situaciones que no son reales. Es Obama insultando a Trump. Obviamente nunca ha dicho eso. El vídeo de hace un año es un ejemplo creado por el director Jordan Peele para avisar sobre los riesgos que conlleva esta tecnología. Esto genera una enorme desinformación entre la ciudadanía, que da credibilidad a muchos de esos mensajes, y nos lleva al siguiente punto: la polarización ideológica y la incitación al odio. Los refugiados Rohingya acaban de demandar a Meta, la empresa matriz de Facebook, acusándola de negligencia, de no detener la campaña de mensajes del régimen militar en Birmania, ni de los de sus seguidores que incitaban al odio contra esta etnia musulmana. El de Myanmar no es un caso único. Amnistía Internacional reveló que los algoritmos de Facebook habían contribuido a generar violencia étnica en Etiopía en el contexto del conflicto armado. ¿Cómo? Pues porque los mensajes incendiarios y los comentarios de odio suelen ser los más leídos y compartidos en redes sociales, y por tanto los mensajes más destacados por el algoritmo. Así que esos mensajes de discriminación son los que llegan a más gente y con más fuerza. Y eso ocurre en muchos países con las minorías raciales o religiosas, los colectivos LGTBIQ+, y por supuesto, las mujeres. Y esto está directamente relacionado con la siguiente violación de derechos humanos: la discriminación de género. El 67,8% de las víctimas de delitos sexuales en Internet son mujeres. Además, este acoso y violencia a través de las redes se utiliza muchas veces para presionar a militantes y políticas para que abandonen su actividad. Pero no solo eso. Incluso en casos menos extremos, el algoritmo y la IA alimentan la desigualdad de género. Hay algoritmos que detectan que hay profesiones que históricamente han desempeñado más los hombres. Solo por eso los destaca como mejores candidatos. Este sexismo existe en la inteligencia artificial porque existe en la sociedad. Simplemente la IA reproduce el sesgo de género de las personas que la han creado, igual que ocurre con el racismo o la discriminación de minorías étnicas, religiosas, etc. Y esto nos lleva al siguiente punto: la discriminación de minorías y grupos vulnerables. En Europa es habitual utilizar algoritmos para optimizar la asignación de prestaciones sociales. Y esos algoritmos muchas veces reproducen sesgos racistas. En Serbia, por ejemplo, la implementación de un sistema de bienestar social semiautomatizado dejó sin acceso a asistencia social vital a miles de personas, con una particularidad: la mayoría eran romaníes y personas con discapacidad. Es decir, que la automatización de datos puede aumentar la desigualdad. ¿Qué ocurre con esto? Si ese algoritmo, a partir de un caso concreto, vincula raza y origen étnico con delincuencia, después asignará de forma generalizada esas conductas negativas a grupos raciales o étnicos enteros. Y si además eso se viraliza en redes sociales, volvemos al problema de incitación al odio del que hemos hablado antes. Con la excusa de frenar, por ejemplo, esos discursos de odio, las compañías están restringiendo informaciones desde su propio sesgo ideológico, lo que nos lleva a un nuevo punto: la censura. Solo que en vez de ser el gobierno quien la ejerce, son los CEO de macroempresas tecnológicas. Facebook e Instagram eliminarán las publicaciones que contengan el término sionista. Comenzarán a eliminar las publicaciones en donde, según ellos, la palabra no se utiliza específicamente para señalar el movimiento político, y así evitar estereotipos antisemitas y amenazas hacia la población israelí. En concreto, esta prohibición de las críticas al sionismo silencia las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército israelí. Pero, en general, esto es un atentado contra la libertad de expresión, lo que nos lleva a otra forma de control: el espionaje que los gobiernos ejercen contra personas disidentes. Cada vez nos encontramos más casos de espionaje a través de programas como Pegasus, creado por una firma israelí. Una investigación publicada este domingo revela que la empresa había establecido una lista de 50.000 números de teléfono como potenciales objetivos. Desde Pegasus insisten en que su producto solo se utiliza contra delincuentes. Ellos dicen que es una herramienta que solo se vende a agencias estatales y gobiernos para perseguir a criminales y terroristas. Pero claro, entre las personas espiadas con este programa en los últimos años hay disidentes políticos, activistas de derechos humanos y periodistas de países donde los gobiernos censuran o presionan a los medios de comunicación, como Azerbaiyán, India, Hungría o Marruecos. Incluso en España, decenas de personas fueron espiadas con este software. Y a veces la persecución contra los disidentes va más allá. En Venezuela, por ejemplo, la aplicación BenUp, presentada por Nicolás Maduro, permitía a quienes la utilizaban denunciar a manifestantes.
Es cierto que la aplicación se eliminó de Google Play y Apple Store tras una protesta pública masiva, pero continúa activa para quienes ya la habían descargado en sus teléfonos. Y toda esta vigilancia masiva a través de nuestras aplicaciones nos lleva al último punto: el uso de reconocimiento facial y otras tecnologías para vigilar a la población. Por ejemplo, las autoridades israelíes utilizan desde hace años las tecnologías de reconocimiento facial para vigilar y restringir la circulación de las personas palestinas que viven en los territorios palestinos ocupados. Y bajo la excusa de garantizar la seguridad en París durante los Juegos Olímpicos de 2024, se instalaron cientos de cámaras con inteligencia artificial para vigilar en directo todos los movimientos de la ciudad y detectar situaciones anómalas. Francia se convirtió así en el primer Estado miembro de la Unión Europea que legaliza este tipo de vigilancia. Eso sí, dijeron que lo hacían a título experimental. Este tipo de despliegues de sistemas de reconocimiento facial también se han implementado en otras ciudades como Nueva York. Allí, el efecto que ha tenido es el de disuadir todo tipo de manifestaciones, debilitando nuestro derecho a la protesta y a la libertad de expresión. ¿Quiere todo esto decir que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías son el enemigo? No. Un buen uso de ellas puede ser muy beneficioso. Desde hablar en directo por videollamada con tu abuela o con tu hijo, que vive a cientos de kilómetros, hasta todo tipo de avances médicos. Un gemelo digital, un modelo en el ordenador con los mismos datos clínicos, genéticos, biológicos y físicos del paciente con leucemia. Un prototipo donde poder probar sin riesgo para el enfermo. Para la ONU, la tecnología basada en datos tiene el potencial de empoderar a la población, mejorar el bienestar humano y promover los derechos universales. Pero esto es así según el tipo de protección que se establezca. ¿Qué dice de todo esto la legislación? No hay un marco legal claro al respecto, porque la tecnología avanza muy rápido y la llegada de la IA y ChatGPT va generando nuevos riesgos y nuevas necesidades. Por ahora, solo existen distintas leyes que regulan asuntos concretos relacionados con Internet, con la IA o con las redes sociales. En Estados Unidos, por ejemplo, buscan limitar lo menos posible para que la tecnología siga avanzando, independientemente de los riesgos. Por su parte, la Unión Europea es más prudente y garantista porque intenta proteger los derechos fundamentales. Ha sido un camino largo, pero la primera ley del mundo sobre inteligencia artificial ya es real. Congratulations. Una norma pionera, ha dicho la presidenta de la Eurocámara. Más de 400 millones de europeos quedan más protegidos ante una industria opaca. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea tienen 3 años para implementar esta ley de inteligencia artificial. Europa establece además un régimen disciplinario con sanciones de hasta 35 millones de euros a las compañías. Estados Unidos, por su parte, no establece régimen sancionador directo. En España queda camino, pero de momento tenemos una ley pionera para la igualdad de trato y la no discriminación. Esta ley establece que las administraciones públicas que usen inteligencia artificial en la toma de decisiones, como en el caso de Serbia y las ayudas sociales que vimos antes, deben tener mecanismos que garanticen que esas decisiones sean transparentes, minimicen sesgos y rindan cuentas. ¿Cómo podemos entonces protegernos de ese mal uso? Sensibilizándonos sobre los posibles riesgos de las tecnologías, recibiendo formación para usarlas de forma consciente y responsable y presionando a las autoridades y empresas para que sean transparentes en el uso de la inteligencia artificial. Terminamos con la pregunta con la que empezamos. ¿Es la tecnología nuestra aliada o un enemigo? Depende del uso que le demos. Si la utilizamos responsablemente, puede ser muy beneficiosa. Pero su uso interesado por parte de gobiernos y empresas puede violar nuestros derechos humanos cada día. En muchos países ya está ocurriendo. Por eso es imprescindible tener un marco legal que evite el mal uso y el abuso de las tecnologías y la inteligencia artificial, y que proteja a las personas y garantice nuestros derechos. Amnistía Internacional Explica, un podcast original de Amnistía Internacional producido por The Voice Village. Dirección, guión y narración, Sara Cuesta. Montaje de sonido y mezclas, Pablo de Diego. Música original, Bianca Muy. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsables de producción en Amnistía Internacional, Vanessa Sánchez y Ana Gómez.